en cuanto a los diputados. Pero eso sobre todo el día de mañana, ¿no? Porque recordemos que a priori es un paro total, ¿no? A diferencia de lo que fue el tercer paro por parte de la CGT el año pasado, en los meses de abril, mayo, que en ese caso no había paro en cuanto al transporte respecto a, bueno, este jueves mañana frenarían también los colectivos, los subtes, bueno, los trenes, los taxis y demás. Sin embargo, algunos organismos, como por ejemplo ATE, a diferencia de UPCN, pretenden hacer una movilización hacia aquí, hacia la Plaza del Congreso, justamente para intentar presionar en cierta forma o que sientan cierta presión y que no voten de manera tan tranquila. Es lo que esbozan desde adentro los diputados, así como ha sucedido también en el Senado. Diego, nos mostrás junto con tu cámara cómo es la situación en el entorno del Congreso, cómo se está armando, porque vos sabés que ayer ya hubo polémica por un comunicado del Ministerio de Seguridad al respecto de dónde se tenían que ubicar los periodistas a la hora de ir a cubrir la movilización. Es decir, el gobierno ya está armando un mega operativo para todo el desarrollo de esta sesión que se va a dar en la Cámara Baja. Y ahí, mirá, ya estamos empezando a ver este despliegue con camiones de gendarmería, efectivos dispuestos sobre las calles. Y fíjate que hoy solo es el dictamen, la sesión recién va a comenzar mañana. Exactamente, miren, allí les estamos mostrando, nosotros estamos sobre Rivadavia, llegando a Riobamba, Combate de los Pozos, y está todo el dispositivo aquí. En cuanto a lo que hacías mención, que sí es una novedad, sobre todo en cuanto a nuestro rubro, a los periodistas, bueno, por ahora no se vio ninguna modificación al respecto, y tampoco vallado, por ahora circula y fluye el tránsito. Sí está, insisto, esta presencia policial, no solo de los efectivos, sino también de la cantidad de camiones y de camionetas, pero no mucho más, no se ha cortado ningún acceso. No. Diego, se me pasó si dijiste que había ya entrado gente. Diputados. Porque ahí había Vimos ingresar a Esteban Paulón. Ok. Sí. Del PRO nadie todavía. No, hasta el momento no hemos visto. Es importante por ahí obtener la palabra de alguien del PRO por dos cosas. Primero, bueno, estaban muy en contra del artículo de las licencias médicas, estaban en este caso de acuerdo con el gobierno en que se modificara, pero después está el tema de las billeteras virtuales que generó mucho revuelo en el último tiempo. Dame un segundo que tenemos información urgente. Vamos, urgente. Atentos porque arranca en instantes la conferencia de la CGT para anunciar este paro, de momento sin movilización, y queremos saber qué es lo que dicen los líderes sindicales respecto de los 920 despidos en la planta de FATE. Sacudida la central de trabajadores por el conflicto desde esta mañana en la planta de FATE, cuyos delegados los convocaron para que fueran a la toma de la planta en San Fernando, algo que hasta ahora no ocurrió. Hay tensiones dentro del movimiento gremial y ahí estamos viendo a la cúpula de la CGT que se va a pronunciar sobre lo que definió esta semana, anteayer, que es un paro total de actividades. Se supone que para mañana, cuando empiece la sesión, ¿no, Paula? Así es, para mañana está convocado el paro, es sin movilización, pero veremos si la situación de FATE cambia las medidas que se tomaron entre los diferentes actores gremiales de la CGT, presionada por la izquierda para ir al paro, presionada por determinados sectores más combativos para ir al paro, y ahora también presionada para que haga alguna expresión y alguna medida con respecto al despido de 920 trabajadores en la planta de San Fernando. Vamos a Jorge Sola, que parece ser quien va a tomar la voz cantante de los distintos actores gremiales. Sí, recordemos que las tensiones habían empezado ya no bien, se obtuvo la media sanción de la reforma. Ya había sectores, por ejemplo, Ariel Furlan, el de la UOM, que decían hay que convocar un paro, hay que convocar un plan de lucha, más de 24 horas. Hasta ahora lo que se acuerda es por un día, 24 horas, un paro, cese total de actividades, con transporte, cosa que es relevante porque le da más visibilidad a la protesta, pero sin movilización. Recordamos, Pancho, que la CGT estuvo en diálogo durante todo el tratamiento de la reforma laboral con el gobierno, que consiguió
flexibilizar algunos artículos vinculados sobre todo a los fondos sindicales, pero que después estalló el escándalo de las licencias y eso generó mayor presión sobre los líderes sindicales para que convoquen a este paro. Así que vamos a abrir pantalla entonces a lo que pasa en la sede de Azopardo, porque arranca la conferencia de prensa de la CGT. Y señoras periodistas, muchas gracias por venir. Damos inicio a esta conferencia de prensa de la CGT, que fue convocada especialmente para anunciar las medidas que va a llevar adelante la Confederación General del Trabajo. Primero, nos parece importante situar en qué lugar estamos los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras, lo hacemos en el concepto social de lo que es un trabajador y una trabajadora. Ahí no disentimos entre informales, formales, monotributistas, trabajadores de la economía popular. El concepto social de los trabajadores tiene que ver con aquel que sale todos los días a tratar de conseguir el pan para su familia. Algunos con más derechos que otros, es cierto, pero todos con derechos por cumplir y a veces incumplidos, que es lo que está faltando en este país. Tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada. El empleo ha caído 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos 2 años. Hoy, la empresa FATE, por citar solamente la de hace pocas horas, ha cerrado y ha dejado a casi 1.000 trabajadores con los cuales nos solidarizamos. Pero sepan que cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos 2 años. Ese es el rompimiento del tejido social y productivo y laboral que está sucediendo en la Argentina desde el 2024 para adelante. Un endeudamiento familiar que crece total y fuertemente. Las familias no llegan a fin de mes, no alcanza por la pérdida del poder adquisitivo. En muchos casos por las paritarias pisadas que nos obligan a discutir poniéndole techo en las homologaciones. El crecimiento de la informalidad y el crecimiento de lo que vinieron a combatir también, que es la inflación. Hace 8 meses que la inflación no para de crecer y va tornando cada vez más grave poder llegar a fin de mes con los salarios, con lo que va trayendo cada trabajador a su casa. Y por supuesto una capacidad instalada de la industria que está en menos del 50%, por una apertura indiscriminada en muchos casos de la importación. Los únicos sectores que han crecido es el sector financiero y el de las agroindustrias. Muy poco para generar laburo y además el de las minerías, y el de la energía, donde apuestan fuertemente a un tejido productivo que no produce los trabajos que se pierden. Solamente pueden llegar a recuperarse el 10% de los 300.000 que se han perdido. Esta CGT no está en contra de una modernización laboral. De hecho, la venimos llevando adelante cada uno de estos compañeros que están aquí y más de los 300 que forman parte de esta Confederación General del Trabajo, en cada discusión en sus actividades con los empleadores, discutiendo cada convenio colectivo de trabajo, modernizando de acuerdo a la inversión que se necesita, pero sin que signifique perder derechos. Esa modernización que pretendemos es la modernización que mira hacia adelante, que mira los nuevos modos de trabajo, las nuevas relaciones de empleo, la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología. Quienes más saben de cada una de esas cosas son quienes llevan adelante la actividad. Y esos son los empleadores, la inversión productiva, el que pone el dinero, y los trabajadores, que representamos nosotros y que ponen la fuerza de trabajo. Es en esos lugares donde venimos llevando adelante una fuerte modernización. Y no es desregular, es actualizar la protección. Un trabajo genuino y que además tenga socialmente derechos es un trabajo estable.
y efectivamente hacia ese lugar tiene que ir esa modernización que todos pretendemos. Esta CGT, como lo ha manifestado tantas veces, está en desacuerdo de este proyecto de ley. Tiene 3 ejes fundamentales este proyecto de ley que ataca a los trabajadores. Primero, conculca los derechos individuales de cada trabajador y de cada trabajadora. Segundo, debilita los derechos colectivos de las instituciones gremiales que representan a estos trabajadores. Y por último, y fuertemente, hay una gran transferencia de recursos económicos desde el sector de los trabajadores hacia el sector de los empleadores, creando lo que se llama el Fondo de Asistencia Laboral, las indemnizaciones que se pagan con el salario diferido de los trabajadores y la baja de aportes patronales. Ese solo detalle significa la transferencia de 6.000 millones de dólares anuales al sector de los empleadores, que van a ir al sector financiero, porque así lo han anunciado en ese proyecto de ley que ya tiene media sanción. ¿Qué se ofrece a cambio de este proyecto de ley en el que no hemos participado, en el que no nos han convocado a discutir? ¿Qué se ofrece a cambio? Una promesa a futuro, una promesa a ser formales, una promesa a crear trabajo. Bueno, es demasiado el costo que va a pagar cada trabajador y cada trabajadora para obtener una promesa que, como viene transitando este proyecto económico, va a ser incumplida. Y además, nos oponemos porque es inconstitucional. Atenta contra 2 principios básicos que nuestra Constitución mantiene y protege. Es el principio protectorio del derecho del trabajo para proteger la parte más débil, que son los trabajadores, y es el principio de progresividad de los derechos laborales. Es decir, que todos los derechos tienen que ir siempre ganando más y nunca perdiendo, como efectivamente quedan trasuntados en este proyecto de ley. Tiene contradicciones además. Dice que viene a modernizar. Si ustedes se fijan en un detalle, no hay una sola modernización. No hablan de tecnología, no hablan de inteligencia artificial. Es más, derogan la ley de teletrabajo, una ley que se asemejaba bastante a un modo de relación de trabajo después de la pandemia. Dejan afuera a los trabajadores de las aplicaciones. Profundizan los monotributistas sacándolos de la posibilidad de tener su relación de dependencia. Y no genera empleo. Además de un fuerte sesgo ideológico. ¿Qué es lo que genera empleo? Un proyecto de inversión genuina, productiva, mirada hacia un tejido social que necesita más trabajo, más empleo y la generación de incentivos fiscales y tributarios que permita que cada pyme pueda crear ese trabajo que la Argentina necesita. Pero además, con una apertura económica controlada, no indiscriminada, que ataca las empresas y sobre todo la de manufactura, la de capacidad instalada, la de esas 21.000 que se cerraron y esos 400 puestos de trabajo por día que se pierden. Y un equilibrio económico-social. El trabajador no es un engranaje más de un proceso económico. La economía está al servicio del trabajador para que tenga una vida digna y feliz. Y no es encontrarlo solamente como para que produzcan mayores bienes y mayores servicios. Esa mirada se aleja notablemente de algo que se ataca en este proyecto, que también es el concepto de justicia social. Y como lo dijimos, no hay libertad posible sin justicia social. Replicamos lo que el Papa Francisco lo decía: no hay libertad posible sin justicia social. ¿Qué hicimos desde la CGT? Nos opusimos desde el minuto cero. Esta conducción que asumió en noviembre lleva adelante 2 movilizaciones, una a Plaza de Mayo, otra a la Plaza de 2 Congresos, y vamos a anunciar el paro nacional por 24 horas. Nos opusimos en todos los ámbitos, en senadores, en diputados, con las pymes, con las grandes empresas, con el Poder Ejecutivo Nacional, avisándole y advirtiéndole que esta ley tiene todos los problemas habidos y por haber para llevar adelante lo que pretende románticamente decir, que es
la modernización. Y además fuimos propositivos. Pusimos sobre la mesa un proyecto de un nuevo contrato social. Se lo entregamos en el 2023 a cada uno de los candidatos a presidentes, inclusive del que hoy es presidente de la Nación. 17 puntos donde miramos una Argentina con un nuevo contrato social, con producción, con desarrollo y con trabajo. Actualizamos todos y cada uno de nuestros convenios colectivos, con trabajo genuino lo hicimos, poniéndonos a disposición de los inversores por lo que necesitaban y de nuestros trabajadores por los derechos que defendimos. Y tuvimos el sostenimiento de las estructuras gremiales, porque las estructuras gremiales son tan importantes para el tejido social como para la defensa de los derechos laborales, porque esas estructuras sostienen la capacitación, sostienen la formación, sostienen la prestación de salud, sostienen el esparcimiento, sostienen las guarderías, sostienen las prestaciones sociales. Y efectivamente cumplen un rol importantísimo en el orden social y en la paz social de mantener esto. Además reclamamos diálogo, una y otra vez, en todos los ámbitos posibles. Una y otra vez reclamamos diálogo constructivo. Creemos en el diálogo entre el sector inversor, entre los empleadores, los trabajadores y un Estado presente, inteligente y eficaz. No obtuvimos respuesta. Por parte de este gobierno no obtuvimos respuesta al diálogo. Hicimos 12 movilizaciones, 3 paros. Y entonces eso, hoy, en este anuncio de este paro por 24 horas que vamos a hacer a partir de las 0 horas de cuando se empieza a tratar este proyecto, es llamar a la reflexión por cada uno de los puntos que antecedieron, pero a la responsabilidad política de cada uno de los legisladores que tienen que levantar la mano. Hoy son los diputados, antes fueron los senadores. La responsabilidad política de representar a los trabajadores que también los votaron, es ahí donde se dirime. La solución que se busca a veces no es la solución gremial, es la solución política, porque este es un proyecto que también tiene es un responsable y es el Poder Ejecutivo Nacional. Representamos a todos los trabajadores, los de la economía popular, los formales, los informales, los que quieren ingresar, los que van a ingresar, y a todos esos los queremos adentro de un concepto de movilidad social ascendente. Por todo eso, esta Confederación General del Trabajo ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función. Gracias. Bien, reiteramos entonces su información urgente. Convocó la CGT para un paro de 24 horas mañana en protesta a la discusión de la ley de la reforma laboral. Sí, dice que no va a haber ninguna actividad en este marco de 24 horas desde las 0, dando a entender que el transporte tampoco va a funcionar en la jornada de mañana, y hace un punto sobre los diputados. Dice que son los que tienen la responsabilidad política respecto de la reforma laboral, así que confirmado el paro de la CGT, con alguna mención de solar respecto de lo que pasa hoy en FATE con 920 despidos. Lo primero que dijo lo mencionó, pero no hizo otra referencia. No hizo ningún anuncio al respecto de si van a ir, si van a convocar. Hay que esperar porque la conferencia sigue, pero esto es lo más importante: desde las 0, paro 24 horas. No distinguimos entre trabajadores formales e informales, dijo, es decir, convocan a todos los sectores, convocan también a las organizaciones sociales. Sí. Y con lo cual empieza a partir de las 0 de hoy. Sí, a las 0. A las 0, desde que se trata la reforma, que se va a tratar mañana. Recordemos que también dijo el gobierno no convocó al diálogo. A ver, formalmente la CGT en el último tiempo no se sentó a la mesa de discusión, pero hay que decir que el gobierno sí tendió puentes. Formalmente y sí hubo negociación de la CGT que consiguió asimismo resguardar ciertos artículos vinculados a los fondos sindicales, pero es verdad que no hubo una convocatoria formal al triunvirato de esas reuniones que se sacan fotos.
Efectivamente, bueno, entonces importante también que esté incluido el transporte. Sí. Esto no había ocurrido en las otras ocasiones. No hizo referencias al tema de las licencias médicas, que es lo que en definitiva se está discutiendo hoy entre la oposición dialoguista y el gobierno, pero sí a la pérdida de puestos de trabajo, dijo diarios o por mes, algo así como 400. 400. Vamos a ir directamente a la planta en San Fernando. Allá está Abigail Oliverio trabajando con estos 920 despidos. A ver cómo se recibió la conferencia de la CGT con este anuncio de paro, pero sin movilización. Bueno, sí, así es. Continuamos aquí. Los trabajadores apostados sobre la calle continúan a la expectativa de lo que va a suceder a las 12:30 en medio de esta conferencia de prensa que, bueno, como recién veíamos, no lo tenían confirmado, ahora sí, pero no hay tantas expectativas puestas. Según lo que le preguntamos a Alejandro Crespo, la verdad que dijo que hasta que no tengan sobre la mesa una propuesta en concreto, bueno, la medida va a continuar como la están llevando adelante ahora. Es decir, no ha cambiado nada a pesar de este anuncio, de esta charla que van a tener a partir de las 12:30 a través de Zoom, vía Zoom, entre el Ministerio de Trabajo, el gobierno, la empresa, para ver si se dicta una conciliación obligatoria y a partir de esto, bueno, ver cómo continúa la situación. Algunos trabajadores nos decían, hay que ver si en medio de la conciliación obligatoria los trabajadores pueden seguir trabajando dentro de la empresa, porque ahí sería otro el panorama. Bueno, están aquí esperando a ver qué es lo que sucede, ¿no? Mientras tanto continúan de la misma forma que hoy, hay algunos dentro. ¿Llegó más todavía, gente o más de 20? Viendo, a ver, ¿cuánta gente hay más o menos? Y mira, te diría que tenemos alrededor de 300 trabajadores aproximadamente apostados acá, más los que se encuentran dentro y quienes van a llegar a lo largo de toda la jornada. Y a la tarde lo que se dice es que va a haber una concentración mucho más importante también de distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales que se suman, ¿no?, a esta protesta. Me insisten en el gobierno en que en esta idea de convocarlos a una audiencia, dice... Ellos ya venían negociando, o bueno, venían hablando, pero evidentemente se tensó la negociación entre la empresa y el sindicato. No sé si Alejandro Crespo, el líder del sindicato, ya está al tanto de esta convocatoria. Recién te decía a vos, bueno, se enteró por nosotros. En realidad lo que sería interesante es a ver qué tan fluido es el diálogo, porque